Entonces, bueno, coincido con el compañero que acaba de hablar en el sentido de que no se llegaron a tocar, siento, varios de los temas que uno hubiera esperado de esta mesa. El título de alcances y perspectivas de la política social, yo creo que daba espacio para incorporar diversos temas. Me tomaré la libertad, tratando de ser breve, de incorporarlos en la mesa para buscar generar cierta discusión, debate en torno a esto. En principio, bueno, el marco jurídico y normativo que sirve de base para la política social en México, en efecto, es amplia. La Ley de Desarrollo Social, la Ley General de Desarrollo Social, de hecho, incluso en su momento y hasta ahora es una ley de avanzada que incluso está por encima de todo el andamiaje y el marco institucional y el sector público y en general el Estado en términos de la aplicación de esta ley. Igualmente ha habido reformas constitucionales recientemente que han sido importantes. A finales del año pasado se aprobó el derecho a la alimentación, y no solo a la alimentación, sino a una alimentación nutritiva y sana. El derecho a la protección social en salud también ya alcanzó un grado de ley, en la ley de salud. Entonces, bueno, en general considero que hay elementos para pensar en que es posible instaurar una política de Estado, en términos de política social, que en efecto llegue a ser, bueno, tiene que ser una política intersectorial, por la naturaleza misma del tema de desarrollo social. Tiene que ser intergubernamental, coincido con lo expresado por la doctora. Sin embargo, también el tema de ser una política de Estado involucra a otros poderes, particularmente el poder legislativo puede llegar a jugar un papel muy importante en términos de una política de Estado en desarrollo social. La Cámara de Diputados es quien aprueba las reglas de operación y cuáles son los programas que están sujetos a reglas de operación dentro de la estructura programática del gobierno federal. Entonces, por esa vía, el Poder Legislativo juega un papel muy importante porque determina cuáles son los programas de desarrollo social que se implantan en un año, en el año fiscal. Y también la Auditoría Superior de la Federación tiene como parte de sus atribuciones la evaluación tanto de desempeño como de resultados de los programas de desarrollo social. Entonces, por esa vía una política de Estado es viable y es posible, pero hay que involucrar también a los otros poderes y hacer una concertación particularmente con el sector social. Aquí el tema de la participación social y del involucramiento del sector social, de la economía y el sector social en general es muy importante. Y bueno, las políticas de desarrollo social en los últimos años han tratado de involucrarlo. Entonces, bueno, yendo un poco a algunos temas que yo creo que es importante poner sobre la mesa es, bueno, dado que existe un marco jurídico normativo vasto, amplio y que da instrumentos y herramientas, tanto legales como de política, para pensar en una nueva política de desarrollo social en México, la pregunta es, bueno, ¿por dónde tendría que ir una nueva política social? ¿O cuáles son los elementos de la política social en México que han funcionado o que es necesario fortalecer o incluso impulsar? Particularmente en los últimos años, el tema de la pobreza sigue siendo un tema central en la discusión de la política social en México. Pero bueno, más allá de los efectos o los resultados vinculados a la pobreza, hay aspectos de causas y aspectos estructurales que es importante que la política social tome en cuenta. Algunos de ellos, pues, sin duda, el tema de las crisis alimentarias y crisis económicas recientes. La crisis alimentaria, por ejemplo, ya ha generado cambios permanentes en el nivel de precios de los alimentos. Eso ha tenido un impacto muy fuerte en la pobreza, cosa que la política de desarrollo social no alcanza todavía a incorporar. El tema, por ejemplo, de la vulnerabilidad ambiental y particularmente la población en condición de pobreza o con mayor marginación es más vulnerable ante los fenómenos ambientales, y la política de desarrollo social no ha logrado todavía generar políticas que permitan disminuir o incluso llegar a resolver este problema de vulnerabilidad de esta población. El tema de la salud, el acceso a los servicios de salud y el tema de la nutrición también son temas que la política social tiene que incorporar, tiene que involucrar bajo esta visión de una política de Estado que sea multisectorial y que también tiene que ser en la parte de la solución multidisciplinaria. Y también el gran tema de las carencias y el ingreso. Sin duda el desarrollo económico y el desarrollo social van de la mano. No se puede llegar a entender el desarrollo social sin un desarrollo económico, un crecimiento económico. Sin embargo, el desarrollo social tiene que ver con un grupo de la población en particular. No podemos hablar de desarrollo social para todos. Estamos pensando sobre todo en población que tiene carencias, población que sufre ciertas vulnerabilidades o grupos de la población en situación apremiante.
Entonces, en ese sentido son de los grandes temas que yo considero que la política social tiene que empezar a discutirse, a resolver. Grandes preguntas como si oportunidades sigue siendo la salida. Este programa, que en su momento fue un programa muy exitoso, lo sigue siendo para resolver cierta problemática vinculada a la pobreza. Pero sin embargo, muchos estudiosos de este tema, el propio Santiago Levy, que fue de los creadores y padres de este programa cuando todavía se llamaba Progresa, él mismo en su libro de mismos resultados, diferentes acciones, él mismo reconoce que oportunidades ya tiene que dar el siguiente paso, tiene que madurar hacia convertirse en un programa que deje de ser asistencialista y transfiere ingreso y más bien busque atender y resolver la problemática de los jóvenes y ya incluso muchos de ellos egresados que llegaron a ser beneficiarios del programa y que oportunidades dejó de ser la salida para este grupo de la población. O bien la discusión en torno a si los programas tienen que seguir siendo focalizados, tienen que ampliarse, si los programas tienen que estar sujetos, y ya por último con esto termino, sujetos al tema de la descentralización, como se comentó en el caso de la ponencia de la doctora. Cuando la pregunta que yo le haría a ella para terminar mi participación es, sin duda el tema de la descentralización es muy importante. Resulta claro que a lo largo de la historia reciente de México el tema de la concentración tanto del poder como del presupuesto en pocas manos tuvo costos muy importantes en términos de la eficacia y la efectividad del gobierno. Sin embargo, mi pregunta es, y va más en el sentido de, es cierto que los estados y los municipios necesitan tener mayor recursos, mayor presupuesto. Sin embargo, yo creo que hay un paso previo que no se ha cumplido y que en el caso de México es muy importante que se resuelva, que es el tema del andamiaje institucional y la eficacia en el ejercicio del presupuesto público. Es decir, diversos estudios, diversos trabajos y evaluaciones han encontrado que la descentralización ha tenido costos muy enormes, o muy grandes, enormes, en el sentido de que no se ha creado el andamiaje y las instituciones de gestión, seguimiento, control y evaluación del presupuesto en las entidades, cosa que en el caso del gobierno federal existe a través de Coneval, que la misma Ley General de Desarrollo Social es la que le da creación, que ha permitido que se instauren ciertos procesos de planificación vinculados a la evaluación, al seguimiento, al control. Entonces, ¿qué tanto en el caso de las entidades y los municipios, cuando no existe este andamiaje, qué tan riesgoso o qué tan costoso podría ser esta descentralización de la política social, cuando vemos que en caso de las entidades, por ejemplo, no existen instituciones de evaluación, no existen instituciones de medición, el seguimiento y el control lo hacen los órganos de fiscalización estatales, siendo la constante una opacidad y falta de transparencia permanente. Importaciones, 351 mil millones de dólares. Tuvimos un déficit de 1.500 millones de dólares. Exportamos todas las importaciones del mundo. Ese es el tema. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar? Pues tener más confianza nacional, pero eso requiere inversión. Adelante. No voy a tener mucho aquí solo para mostrar cómo las empresas han crecido muchísimo efectivamente. En el censo económico del 2004 había más de 4 millones, hoy hay más de 5 millones. Sin embargo, y el personal ocupado en este censo de 27 adelante, sin embargo, el tamaño del 95% de las empresas tienen de 0 a 10 empleados, y como el 80%, bueno, no 0, quién sabe, y el 80% tienen de 1 a 2 empleados. Ese es el 95% de nuestras empresas. Algo, pues está difícil producir para exportar con empresas de ese tamaño. Adelante. Adelante, por favor. Adelante. Miren, este es otro tema. El empleo se da en el 90% prácticamente en el sector privado y un 12% en el sector público. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución para generar empleos? Pues es invertir. ¿Y quién debe invertir? El sistema de refinación de México perdió 800,000 millones de pesos, eso equivale a 6 puntos del PIB en los últimos 5 años. La compañía de luz perdió 160,000 millones de pesos, 5 veces menos, y ya la cerramos.
Claro, hay más empleos ahí en Pemex que los que requiere cualquier refinería rentable en el mundo, por refinería, ¿no? Adelante. La mortandad de las pymes es enorme. Al cumplir 10 años, solo 10% sobrevive. Otra fuente dice que el 75% de las nuevas empresas cierran al terminar el segundo año. Y otra fuente dice que el 50% quiebran durante el primer año. ¿Qué sucede? Adelante. Tenemos un problema, por eso no tenemos más empleo, más inversión. Y uno de los problemas es que no tenemos una buena capacitación para empresarios, que son los que generan el empleo, y no tenemos los recursos o la idea clara de dónde y cómo invertir. El mercado interno del que se habla tanto es sin duda importante, pero ¿cómo creamos el mercado interno? ¿Por decreto? No, el mercado interno tiene que ver con la capacidad de consumir, y la capacidad de consumir tiene con el nivel de empleo, y el empleo solo se crea con inversión, mientras no se meta en el sector público. Y la inversión requiere reglas claras de juego. No es sorprendente que no hayamos crecido lo que debíamos haber crecido en tantos años. Adelante. No ha existido un programa de inversión de largo plazo, ciertamente, y la pregunta es, pues, ¿por qué iba a existir? ¿Por qué iba a haber más inversión? No ha habido proyectos de desarrollo sectorial, regional, transaccional, ha habido inversión privada, extranjera y nacional que no ha llevado a cabo estos proyectos porque no tienen certeza jurídica. Y esto se lo comentan claramente los empresarios que no han invertido. ¿Con qué instituciones? Necesitamos una buena reforma fiscal. Necesitamos complementar los recursos públicos con inversión privada. Adelante. Los factores que son fundamentales para la inversión son estos: independencia del Poder Judicial, protección de los derechos de propiedad, integridad del sistema legal, restricciones regulatorias, hay que bajarlas, competencia, por supuesto que hay que cuidarla y hay que reducir la participación de los monopolios, controlarlos, estabilidad macroeconómica es fundamental, y hay que reducir los costos de transacción. Son todos los costos que se requieren para poder llevar a cabo inversión, para poder producir, para poder emplear. Yo diría que hay que desaparecer el diario oficial. A más páginas en el diario oficial, peor es la situación de la economía. Más regulación, más problemas, más obstáculos. Adelante. ¿Qué hacer? Yo creo que necesitamos instituciones sólidas y eficaces en el legislativo, el judicial, el ejecutivo, federal y localmente. Necesitamos facilitar e inducir la inversión privada. Ahí es donde se generan los empleos del producto. Y necesitamos fortalecer la capacidad empresarial. Qué lástima que no está Pablo, porque Pablo llevó a cabo un programa de capacitación empresarial hace unos 5 o 6 años, muy exitoso. Yo creo que hay que proponer, tú estuviste en él, Oscar. Bueno, hay que volverlo a hacer, lo requerimos, y fue exitoso. Muy importante llevarlo a cabo. Ahí es donde tenemos un programa de capacitación empresarial, es tal vez el mejor programa social y de mejoramiento social que podemos tener. Adelante. Requerimos una reforma política con urgencia. ¿Por qué? Porque es lo único que nos va a permitir tener un verdadero gobierno eficaz. Que en lugar de ser un obstáculo, sea un facilitador para crear riqueza. Que haya rendición de cuentas, eliminar la corrupción, políticas anticorrupción. Yo creo que necesitamos un SAR anticorrupción en México. Y hay que fortalecer la autonomía de los organismos regulatorios, sin duda, pero hay que profesionalizar a los gobernantes. Y para eso es tan importante tener reelección. Y la reelección no es un tema político, está en el campo de lo político, pero es un tema económico, 100% económico. ¿Por qué? Porque solo con la reelección vamos a tener rendición de cuentas. Vamos a elegir al que cumple y al que lo hace bien. Solo con la reelección vamos a tener transparencia.
y vamos a lograr profesionalización. Y no requerimos que se quede ahí para siempre al que reelijamos, pero puede haber 2 periodos: alcaldes, presidentes municipales y, por supuesto, legisladores, que a veces no entienden qué están haciendo. Necesitamos profesionalizar a los legisladores, que se tomen en serio su puesto. Adelante. Necesitamos una reforma hacendaria, no me voy a detener en esto, se ha tocado mucho en la otra mesa. Adelante. Y finalmente, sí, una política industrial, pero ¿por qué no pensamos en una política industrial amplia que incluya la reforma de las instituciones? Tal vez los pasos más importantes para una política industrial en serio es tener reglas de juego claras y derechos de propiedad. Y sin duda ya podemos entrar a otras partes, un desarrollo regional, financiamiento, y yo creo que algo que es muy importante es un amplio acuerdo entre el sector público y el sector privado para definir bien los caminos que tenemos que seguir. Y creo que con esto termino. Adelante. Gracias. Aquí el asunto inicial sobre el punto de partida que tenemos todos los economistas, el de nuestra formación en la teoría económica, donde la pobreza es pues la producción de riqueza. La mejor manera de combatir la pobreza ya desde nuestros clásicos pues era a partir de generación de ingresos, ¿verdad? Hoy en día, bueno, otras escuelas de pensamiento dicen algunas cosas como no hay comidas gratis, en la economía no hay comidas gratis. Bueno, en fin, son fórmulas que tratan de explicar que la formación de riqueza pues abate por definición la pobreza. Se habló sobre la estabilidad macroeconómica como una de las cuestiones principales, la ausencia, y esto fue reiterativa, la ausencia de un Estado eficaz, más competitivo. Sobre los derechos de propiedad tuvimos ocasión de escuchar 2 o 3 veces la tesis. La crítica que todos tenemos a nuestros poderes judiciales y legislativos, no solo por razones de productividad, sino por otras muchas. Los problemas de derechos de propiedad, en la cual, confieso, me hubiera gustado escuchar más a nuestro maestro Mor. Esta tesis que también suele ser muy sugestiva sobre que estamos exportando las importaciones, es decir, que los contenidos de nuestros productos exportados pues tienen un bajo contenido nacional y en consecuencia una baja generación de empleo. También el doctor Fonserrada nos comentó sobre la necesidad, el señalamiento que él hizo sobre que en México se improvisan los empresarios y se improvisan los gobernantes. Bueno, se improvisan mucho más cosas, pero entre otras, estas 2 especies de actores públicos se improvisan. La necesidad de un programa de capacitación, la reelección, que de algún modo parecía ser un programa de capacitación también, o un programa de aprobación, la reiteración sobre las reglas del juego, que las certezas jurídicas, la creación de instituciones, el enfoque institucional, la crítica a los monopolios, nuestros altos costos de transacción, la sobreregulación en algunos casos, o la desregulación, diría yo, también, o la mala regulación en muchos casos. Recurrió a un indicador que es el indicador de O, ¿no? El indicador diario oficial. Y finalmente concluye con la necesidad de tener una política industrial que no solo porque desde hace mucho tiempo tal vez no tengamos ninguna, o porque en el muy pasado tuvimos alguna que correspondió a una etapa particular del desarrollo nacional. Bien, la necesidad de las reglas claras. En fin, creo que todos estos temas son muy provocadores. Creo que están en los cursos de economía institucional, que por cierto creo que las instituciones de educación superior deberían incursionar cada vez más en estos temas. Son temas relativamente nuevos, quizá de la segunda mitad de del siglo pasado, y bueno, pues una actualización pasaría por ello. Bien, damos la voz a nuestro auditorio y ojalá efectivamente pudiéramos llevar esto a un buen nivel de debate.
¿Tú eres Manu? Aquí atrás. Primero los jóvenes y después los menos jóvenes. ¿Cómo hacer reformas jurídicas con fines económicos sin que ampliemos la desigualdad? Porque, como comentaba en el ejemplo de los peces, el que no quiere pescar en un lado le puede vender a otro que sí quiera pescar esa parte. Pero obviamente solo va a poder comprar esos derechos para pescar si tiene más dinero. Entonces vamos a tener al primer empresario que mencionamos en la mesa anterior, que va a comprar todos los derechos para pescar que él quiera, cuando los demás no van a tener dinero para poder pescar. Y en cuanto al otro, sería que se habló del Estado y se habló que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial prácticamente están mal, están fallidos, entonces estamos completamente mal. Nada más que entonces ahí me gustaría que regresáramos a su parte de definiciones, donde el Estado también está constituido por la población, porque si ese gobierno completamente está mal, entonces efectivamente algo tenemos que hacer nosotros. La pregunta sería, ¿qué? Un golpe de Estado. Es un golpe de sociedad. Hay otros compañeros por acá. Bueno, soy Samuel Osuna de la Facultad de Economía, orgullosamente de la UNAM, y bueno, desgraciadamente no hay ayuda de los gobiernos sobre la ayuda a la infraestructura. Bueno, a veces hacen luz, ponen luz a una calle, ¿no? La ayudan a repavimentar, pero en esos pueblos, por ejemplo en Guerrero, que aquí está la carretera, no pasan los trailers, no pasan transportes. Entonces, si queremos una inversión de, no sé, una fábrica para que haya más empleo, para fomentar el desarrollo interno de una población, entonces, si no hay carretera, entonces no puede poder transportar alguna máquina, ¿no? Y entonces el gobierno tampoco se preocupa sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que haría el gobierno en tanto a ese desarrollo, ¿no? Que es lo que no se fija, nada más dice, sí, tenemos pobres y queremos hacer algo más, pero no se fija los puntos principales para poder desarrollarlos. Muy bien. Adelante. Muy buenas tardes, agradezco la presentación que dio. Mi nombre es Marco Antonio González, yo vengo de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y bueno, actualmente laboro en estudios ejecutivos de finanzas. Pues la verdad es que se me hace muy interesante lo que dijo y yo partiría de dos puntos. Sería romper los paradigmas, por decir, hoy las grandes potencias, China o Brasil, como que rompieron el paradigma para que sus empresas pudieran funcionar. Tal vez intervino que aplicaron balance scorecard o que aplicaron muchas cosas, pero me parece que el punto central es que lograron un consenso entre todos. Realmente en México, si ustedes observan, hay grandes pensadores, hay grandes analíticos, grandes economistas. Sin embargo, no hay un consenso que nos pueda dirigir y también yo creo que nos falta liderazgo. Realmente un líder que llegue y diga, se va a hacer esto, confíen, crean, y sin embargo, no hay consenso. Desde ahí partiríamos. ¿Y por qué lo digo esto? Porque lo aterrizamos. El 98% de las empresas son pequeñas y medianas. Es decir, y solamente el 2% se llaman como blue chips, ¿no? Dígase las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Se me hace muy interesante que el Estado promueva el desarrollo de las empresas y esto. Sin embargo, hoy yo veo que las grandes empresas o las pequeñas se van, ellos mismas desarrollan sus propios proyectos. Sin embargo, México, yo creo que es necesario crear un modelo aplicado a México, es decir, algo que nos converja. Es decir, en Japón ellos creen en el honor y tal vez trabajan sobre eso, pero sí necesitamos como trabajar sobre un modelo aplicado a la industria, pero que esté identificado con nosotros y no con los de Estados Unidos o los modelos extranjeros. Gracias. Muy bien. ¿Habría otros en esta zona? Aquí. Adelante, te rogamos brevedad. Sí. Bueno, yo soy Rodrigo Alifaz, soy de la Facultad de Economía, soy consejero universitario, y mi pregunta versa en el sentido de que los factores paradigmas de la producción mundial, que era de fuera la producción industrial, puesto que ya está tan automatizada que realmente el valor agregado que se le da ya es muy poco, y es muy poco, y aparte de eso, está enfocado principalmente en economía
economías donde las condiciones salariales y las condiciones de vida son muy precarias. Entonces, ante esos retos, ¿qué es lo que se debe enfocar la economía mexicana o el Estado mexicano para poder en verdad crear lo que es una política industrial que promueva su desarrollo? ¿O qué tan necesaria es esa política industrial a comparación del desarrollo de políticas que incentiven lo que es el nuevo paradigma de ese sector servicios? Gracias. Víctor, sobre derechos de propiedad y de que solo los que tengan más dinero van a poder comprarlos. No, yo creo que, por ejemplo, en el caso de los permisos para contaminar, se distribuyeron por países, ¿no? Tu cantidad de toneladas con las que puedes contaminar fueron distribuidas por países. Si algunos países quieren contaminar más, te compran a nosotros. Si tú quieres vender, vendes. No tienes que vender. En el caso de la pesca, lo mismo. Se distribuyen, y hay muchos ejemplos en muchos países, cuotas para pescar. Y si alguien deja de pescar o no le interesa pescar o quiere pescar otra especie, vende sus derechos de propiedad. No implica que el más rico se vaya a quedar con todos los derechos de propiedad, ¿no? Y efectivamente, en el caso de la tragedia de los comunes es eso. Al no existir reglas, se predan todos los recursos, ¿no? En el caso del Estado fallido, yo no creo que sea un Estado fallido. Yo creo que hay corrupción y yo creo que tenemos que tener un gobierno eficaz. Yo diría que lo que tenemos es un gobierno que no es eficaz, que no es eficiente. Y es muy difícil tener una economía eficiente si no tienes un gobierno eficiente, porque obstruye, porque dilata. Yo creo que ahí hay varias recetas que hay que hacer. Yo creo que el golpe, yo creo que lo que dijo Luis es muy importante, un golpe de Estado, bueno, no un golpe de Estado, sino un golpe de sociedad. Yo creo que nosotros tenemos que tomarnos más en serio los retos, ¿no? Y tomar las riendas, exigir transparencia, exigirla, impunidad, combatir la impunidad y por supuesto la reelección es un gran instrumento para lograrlo, ¿no? Yo tuve una plática directamente con el candidato a la presidencia del PRI sobre reelección. Yo propuse reelección y en un foro económico, y en el foro económico dije que la reelección era fundamental porque era un tema económico. Al fin hablé del Pemex y hablé de otras cosas, de la necesidad de que participara el sector privado, etc. Al final me dijo, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, menos con una cosa. No me dijo cuál. Entonces yo le dije, pues yo creo que tenemos que platicarlo, porque yo sí creo que lo tengamos que hacer. Tampoco le dije que. Los dos nos dimos cuenta que era la reelección. Y luego alguien me dijo, lo que pasa es que la reelección jamás la vamos a aceptar, porque es la única manera de movilidad social que tenemos. No él, alguien más. Y yo le dije, bueno, ¿por qué no creamos mejor un seguro de desempleo? ¿No? Es decir, es absurdo que no exista reelección porque es la movilidad social. La infraestructura es crítica, es fundamental y sí es una tarea del Estado. Y no tenemos más infraestructura y más gasto en inversión pública porque se desperdicia mucho en otros campos, a nivel estatal y a nivel federal. Ese es un gran tema y una de las razones por las que no hemos crecido, las tasas que crecimos en los 50 y los 60, es que no hubo inversión pública ni durante los 80 ni durante los 90 y apenas en los últimos 3 años, 9, 10 y 11, ha habido mejor inversión pública. Es crítica, totalmente de acuerdo, ¿no? El consenso sobre qué hacer es muy importante, indudablemente, y yo creo que el consenso sí lo puede lograr, sin duda, un día. Yo creo que el modelo mexicano se va dando y tiene que ver con lo que tenemos y tiene que ver con las posibilidades que tenemos. Y servicios es fundamental. Y cuando me refiero a política industrial, me refiero en términos muy amplios. Incluye servicios. Como lo usa la CEPAL, como lo usan otras instituciones, la política industrial es fomento a las actividades productivas. Sin duda, servicios es un campo que tenemos que ir. Pero otro muy importante que ha sido brutalmente descuidado es el campo, ¿no? La agricultura aportó el año pasado al PIB
una cifra negativa, ¿no? ¿Con qué tendrá que ver? Con derechos de propiedad otra vez. 53% de nuestro territorio en manos comunales o ejidales no tienen crédito. Hace 25 años, 35 años, yo hice unas encuestas para el Colegio de México, tratando de evaluar los efectos de los caminos de mano de obra, el empleo, etcétera, y entrevisté a muchísimos ejidatarios que estaban trabajando en los caminos de mano de obra y no en sus tierras. Y cuando les preguntaba qué extensión de tierra tenían, en vez de escuchar 3, 5 o 10 hectáreas, me contestaban 3 surcos. Ya les preguntaba qué tan largo era el surco, ¿no? Es decir, hay un problema muy serio de derechos de propiedad, de certeza jurídica en el campo. Mientras sigamos manteniendo este tratamiento de menores de edad a nuestros campesinos, no vamos a poder producir. ¿De qué los protegemos, no? Llevamos 20 años después de que cambió la ley, en 92, ya 20 años, y todavía hay quien argumenta que se deben proteger a los ejidatarios y que debe haber una justicia transicional. Seguimos expulsándolos a Estados Unidos y siguen comprando tierras en Estados Unidos, ¿no? Bien, creo que con esto termino esta serie de preguntas. Maestro Oscar Guerra Ford, si nos hace favor de pasar el micrófono hacia allá después.